Buenos días, estamos con Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines. Muchas gracias, Camilo, por concedernos esta entrevista. Es muy amable. Entonces, un saludo para todos. Bueno, Felipe, a usted muchas gracias y gracias por la invitación, no a Camilo Rodríguez, sino lo más importante, al sector de las confecciones, quien al fin y al cabo en este momento es el que nos atañe. Muchas gracias, Camilo. Entonces, comenzamos de una vez. La Cámara Colombiana de Confecciones y Afines ha mantenido en diversas ocasiones que los confeccionistas colombianos tienen muchas dificultades para competir con sus pares asiáticos, sobre todo los chinos. Para usted, ¿a qué se debe esto? En este momento el sector de las confecciones y yo creo que todo el país tiene un costo país totalmente diferente a países especialmente de Asia. En el sector de las confecciones vemos que tenemos unas ventajas comparativas y unas ventajas relativas, y en ese orden de ideas por eso nosotros le hemos solicitado al gobierno nacional que imponga unas medidas arancelarias que no es más que nivelar la cancha. ¿Y nivelar la cancha para qué? Para corregir esas distorsiones de mercado que tenemos. Para poner, por ejemplo, unos 3 ejemplos. El primero de ellos es que nosotros vemos que el costo kilovatio de energía que se paga en países como Vietnam representa menos de la mitad de lo que nosotros en Colombia pagamos, lo cual nos da como resultado que es más barato la energía en este país que en Colombia. Segundo, en Colombia pagamos un costo labor, es decir, lo que se paga en salarios comparado con Bangladesh. Bangladesh se pagan alrededor de $50 por jornadas laborales superiores a las 8 horas, mientras que en Colombia pagamos alrededor de $420 por jornadas laborales de 8 horas, lo que nuevamente nos lleva a que es más barato producir en estos países referente a mano de obra. En Colombia, el sector de las confecciones no tiene unos incentivos a las exportaciones, como por ejemplo si lo tiene China. En China se dan alrededor de un 17% de incentivo a las exportaciones que realicen sus empresas. Entonces, sin duda alguna, lo que se necesita es precisamente que el gobierno y que el papá Estado entre a regular, ya que en este orden de ideas, pues la misma industria no es capaz de competir bajo estas condiciones. En Colombia, uno de los grandes retos que tenemos es precisamente seguir reduciendo ese tema de costo país. No se explica uno, Felipe, cómo es posible que en Colombia sea más barato traer un contenedor de China a Buenaventura que de Buenaventura a Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, pues precisamente el sector de las confecciones ha sido uno de los grandes damnificados por esta mano de obra depredadora, especialmente de países de Asia, países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Aparte de estos problemas que usted esboza, también está la cuestión del dumping, que se hace sobre todo a través de Estados Unidos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cómo se debería regular? ¿Qué se debería hacer? No, frente al tema del dumping laboral, precisamente es una de las problemáticas que tiene el sector de las confecciones. Yo quisiera darte algunos datos de referencia para que revisemos cuál es la situación actual de las confecciones. En el año 2019, te voy a dar cifras, ¿por qué no el 2020? Porque después el gobierno nacional podría decir que la difícil situación que vive el sector de las confecciones es fruto de la pandemia, y no es verdad. Durante los últimos años ha sido repetitivo y casi que una acción prácticamente de todos los gobiernos de desindustrializar el país. En el año 2019 exportó el sector de las confecciones cerca de $732 millones, mientras que importamos alrededor de $4.228 millones, lo que sin duda alguna demuestra un déficit en la balanza comercial. Y Felipe, yo creo que aquí lo importante es dejar muy claro que cuando estamos importando una prenda de vestir, en últimas, lo que estamos importando son minutos de mano de obra. El sector de las confecciones, una prenda lleva casi más del 70% en mano de obra. Entonces,
Cuando se toma una decisión precisamente de importar una prenda de vestir, en últimas lo que se está importando son minutos de mano de obra que se dejan de producir en el país y por el contrario se están produciendo en otro país. Creo que como sociedad colombiana tenemos que tomar la decisión si vamos a generar el empleo en Colombia o por el contrario nos vamos a dedicar a generar este empleo en otros países. A ese respecto, yo quería preguntarle sobre los aranceles, porque en las últimas semanas el ministerio ha avanzado en un cambio de regulación arancelaria para la importación de textiles y confecciones. ¿Usted podría decirnos cuáles son los principales cambios que prevén digamos, estos avances del ministerio? Bueno, Felipe, hay que decirlo con claridad y es que como tal no hay ningún cambio. O sea, esta es una reforma que hemos calificado como insuficiente. En primer lugar, porque no se tiene en cuenta dos elementos que se deberían de tener. Primero, es el tema del valor agregado. Es decir, en esta borrador o en esta propuesta de decreto por parte del Ministerio de Industria y Comercio, lo único que está es las confecciones de tan solo dos capítulos, el capítulo 61 y 62. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Esta propuesta del gobierno es la misma que nos hicieron antes de pandemia, propuesta que nosotros no apoyamos porque la calificamos como insuficiente, máxime cuando el sector de las confecciones hoy en día necesita una reforma integral que le permita al sector de las confecciones y precisamente a todas estas operarias competir. La propuesta del gobierno entre 0 y $10 es de un arancel del 40%. En esta franja no hay nada de novedoso, es lo mismo que funciona hoy en día, contrario a lo que han querido decir algunos otros gremios, aquí no hay nada nuevo. Al contrario, lo que sí hay que aclarar es que entre 0 y $10 solamente entra cerca del 2% de las importaciones, el 2%, lo que sin duda alguna no ataca de manera contundente el problema o la situación que vive el sector de las confecciones y por el contrario aquí hay que ser muy claros en que en ese 2% que entra ahí son prácticamente prendas subfacturadas, es decir, ese otro 98% sigue entrando igualmente a más económico que producirlo en el país. Después de los $10, la propuesta del gobierno nacional es de 15%, es un arancel del 15% más $1.5 por kilo. ¿Cómo está en la actualidad? Funciona en un 15% plano. Lo único que se le agrega es 1.5, pero para que las personas entiendan un poco en términos reales o en cifras, ¿cuál sería la propuesta del gobierno? Entre la diferencia que habría, por ejemplo, en el caso de una camisa formal de hombre, de producirla en Colombia o producirla en Asia, está de alrededor de entre 4.500 a 6.000 pesos. Esa es la diferencia que se tiene. Con la propuesta del arancel que el gobierno propone, esta diferencia se reduciría en 1.100 pesos. Yo creo que uno no tiene que ser un sabio economista ni tampoco un financiero para darse cuenta que si sigue siendo muchísimo más barato comprar en Asia, pues efectivamente las grandes superficies o estos grandes importadores van a seguir comprando estas prendas de vestir que, como te digo, no es otra cosa más que producir empleo en Asia y no producir el empleo en Colombia. Entonces, Felipe, una de las cosas que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional es que tiene que ser una reforma integral en donde se respete primero la gradualidad de todos los eslabones de la cadena que va desde el algodón hasta la comercialización. Y hoy solamente se está tocando el tema de las confecciones cuando, escúcheme bien, en Colombia tenemos una cosa muy curiosa, hay un argumento muy curioso de los funcionarios del gobierno nacional y es, primero, unos aranceles a unos hilos alrededor de un 10%, que es el mismo que pagan las telas en Colombia. Entonces, ¿dónde se respeta el tema del valor agregado en la cadena? No existe. La respuesta del gobierno nacional ha sido que hay que defender a estas pocas hilanderas que quedan, pero aquí el que jala y el que tiene la fuerza laboral es el eslabón de la confección. Entonces, de nada le sirve tener a un confeccionista insumos caros y aparte de eso, insumos o hilos que no se producen en el país.
son hilos que no hay producción nacional. Entonces el gobierno nacional, dentro de las solicitudes que nosotros le hemos hecho y explicándolo de manera técnica, le hemos solicitado de que se reduzca ese arancel de los hilos del 10 y baje. ¿Para qué? Para que el confeccionista pueda ser más competitivo teniendo insumos muchísimo más económicos.